Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Pasar hambre engorda? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero explicarte por qué es que pasar hambre engorda. Hay gente que diría la mejor forma de bajar de peso es cerrar el pico. Falso, eso es falso. Si cierras totalmente el pico, destruyes el metabolismo. Y si destruyes el metabolismo, te vas a poner gordo hasta de mirar la comida. Ahora quiero explicarte cómo es que funciona que pasar hambre te engorda. Por si acaso se te ocurre una idea de esas descabelladas de ponerte a pasar hambre. O dejar de desayunar, o dejar de almorzar, o dejar de cenar. Alguna de esas locuras que definitivamente destrozan el metabolismo. Voy un momentito a la pizarra para explicarte cómo es que pasar hambre te engorda. Ok, vamos aquí, fíjate. Se nos ha vendido la idea por muchos años que la gente gorda está gorda porque come mucho. No es verdad, no es verdad. No es verdad que la gente gorda está gorda porque come mucho. Si fuera verdad que la gente gorda está gorda porque come mucho, entonces los flacos esos condenados que comen tanto no cabrían por la puerta. Así que aquí no es un problema de que si comes mucho o comes poco, es qué es lo que tu metabolismo está haciendo con los alimentos que tú ingieres. La persona que está gorda tiene un problema de metabolismo lento, que es un problema donde lo que pasa es que el cuerpo, en vez de quemar los alimentos y convertirlos en energía, los convierte en grasa para almacenar. Así que la persona que tiene un metabolismo lento tiene mucha dificultad para quemar la grasa y mucha facilidad para almacenarla. Vamos a hablar de cómo es que tú dejar de comer te reduce el metabolismo y te engorda. A veces tú habrás pensado, bueno, si como menos, voy a adelgazar. Déjame decirte que no es verdad. De hecho, cuando tú empiezas a comer menos o tumbas de comer, tú adelgazas la primera semana. ¿Y qué adelgazas? Agua, pura agua. La forma que el cuerpo tiene de manejar el hambre es que empieza a deshidratarse. Así que tú empiezas a orinar un montón y bajas muchísimo, pero lo siento, no bajaste nada de grasa. Lo que estás es destruyendo la musculatura de tu cuerpo y perdiendo el agua y la hidratación de tu cuerpo y por lo tanto haciéndole daño a tu metabolismo. Fíjate, mira cómo funciona la cosa. Aquí está. El cuerpo tiene su metabolismo. El metabolismo se define como todos los cambios, movimientos que el cuerpo hace para convertir los alimentos en energía para sobrevivir. O sea, todos los cambios, todos los movimientos que el cuerpo lo tiene que hacer a un pedazo de pan para convertirlo en energía para luego poder caminar o a mover el cuerpo, ¿no? Eso es lo que es el metabolismo. El metabolismo se controla totalmente desde una glándula que está aquí en el cuello. Se llama la glándula tiroides. Todo el mundo tiene su glándula tiroides, excepto las personas que se la hayan quitado porque tuvo problemas con ella, ¿no? Pero todo el metabolismo se controla aquí. Aquí. La glándula tiroides controla varias cosas. Controla el metabolismo. Y controla el metabolismo porque es la glándula que controla la velocidad a la cual el cuerpo puede utilizar el oxígeno. Esa es la forma en que la glándula tiroides controla el metabolismo. Cuando una persona tiene una condición de bajo metabolismo, pues va a tener una condición de hipotiroidismo, y esa condición de hipotiroidismo significa que su cuerpo puede usar muy lento el oxígeno. Como no puede entrar el oxígeno lo suficientemente rápido a las células, pues no puede tener oportunidad de llegar y quemar la grasa. Por lo tanto, se almacena. Así que una persona con metabolismo lento lo que tiene es una baja utilización de oxígeno. Cuando la persona mejora su metabolismo, tiene una alta utilización de oxígeno y la persona se va a sentir con más energía, menos cansado, duerme mejor, más tolerante, no se deprime, tiene ganas de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque reparó su metabolismo, que es su máquina de hacer energía. La gente gorda usualmente andan cansados, débiles. Aquel que te dice, estás gordo, vete al gimnasio a hacer ejercicio. Eso es una tontería, porque si tú estás gordo, estás sobrepeso, no vas a tener energía. Si no tienes energía, ¿cómo vas a tener energía para hacer ejercicio? Primero tienes que reparar el metabolismo, recobrar la energía y ahora tienes energía para ir a gastar en el gimnasio. La gente bien gorda va a un gimnasio, entran el primer día, terminan con la lengua por fuera y ya a los 2 o 3 días se tienen que rajar, se tienen que salir. Por eso es que no duran.
Pero es que primero hay que reparar la energía del cuerpo, el metabolismo, y luego se puede hacer ejercicio. Pero vamos a regresar al tema este de por qué dejar de comer o pasar hambre te tumba el metabolismo y te engorda. Fíjate, el cuerpo tiene una misión, el cuerpo humano. La misión del cuerpo humano es sobrevivir. Eso es lo que el cuerpo quiere, sobrevivir. El cuerpo trata de sobrevivir contra viento y marea. Los cuerpos humanos sobreviven en el Polo Norte, que hace un frío espectacular, en el desierto del Sahara, que hace un calor tremendo, pero donde quiera que sea, el cuerpo sobrevive y sobrevive con la adaptación. Adaptación. Se adapta. Una persona que no está acostumbrada al desierto del Sahara, cuando llega al desierto del Sahara por primera vez, está suda, que suda, que suda, que suda, y con mucha sed. Pero después que pasa bastante tiempo ahí, llega un momento que deja de sudar y se le quita la sed. ¿Por qué? Porque el cuerpo se adapta. Una persona que se muda al Polo Norte, que hace un frío bestial, pues cuando llega ahí tiene un frío espectacular. Si pasa unos meses ahí, cada vez su tolerancia del frío aumenta. ¿Por qué? Porque el cuerpo se adapta a que ahora está en una condición fría. El cuerpo humano sobrevive porque se adapta. A través de millones y millones de años hemos sobrevivido desde la época de las cavernas hasta ahora que usamos vehículos de motor porque nos adaptamos. Ahora, ¿cómo es que la adaptación juega en contra tuya cuando tú te pones a pasar hambre para bajar de peso y terminas engordando? Pues te explico ahora. Fíjate. La tiroides, que está aquí, tiroides, es esta glándula que está aquí, que es la glándula que controla el metabolismo porque controla la velocidad a la cual el cuerpo puede utilizar el oxígeno, que es lo que se usa para la combustión, para quemar la grasa. Cuando tú dejas de comer, pues tú reduces el combustible. El combustible es la comida. Cuando tú reduces el combustible y pones al cuerpo a pasar hambre, o sea, te quedas sin desayunar, te quedas sin almorzar, no cenas por la noche, pasas 7, 8, 10 horas sin comer. Hay gente que me dice, yo no sé por qué yo estoy gorda. Yo no sé por qué estoy gorda porque yo no como nada más que una vez al día. Y yo le digo, precisamente, estás gorda porque comes nada más que una vez al día. Porque tú estás dándole un mensaje a tu cuerpo de que no hay comida. ¿Y qué hace tu cuerpo cuando no hay comida? Pues hace lo mismo que tú harías. ¿Qué pasaría si usted oye en las noticias ahora mismo de que toda la comida se acabó o que está escaseando? Pues lo primero que usted va a hacer por lógica es que va a empezar a coger el poquito de comida que tiene y la va a empezar a guardar, la va a empezar a cuidar, la va a empezar a almacenar. Pues eso mismo hace el cuerpo. Cuando usted le da un mensaje al cuerpo de que no hay comida, como el cuerpo quiere sobrevivir, él va a empezar a ponerse en economía. Cuando usted no come, usted fuerza al cuerpo a ponerse en economía. Cuando se pone en economía, él empieza a almacenar. ¿Almacenar qué? Grasa. Porque la forma perfecta de pasar una época de hambre es tener mucha grasa. La grasa almacena mucha energía en poco espacio. Por ejemplo, el oso polar se llena de grasa, se pone bien gordo, se acuesta a dormir por unos meses, que se llama la hibernación, y cuando amanece de esa hibernación, amanece flaco. ¿Qué comió todos esos meses? La grasa que tenía el cuerpo. Lo mismo le pasa al cuerpo suyo. Si usted se pone a pasar hambre y no desayuna, o no almuerza, o no cena, o se cree que contando calorías y pasando hambre lo va a lograr, usted lo que está es obligando al cuerpo a que reduzca la función de la tiroides. Cuando la función de la tiroides se reduce, se baja la oxigenación. Cuando baja la oxigenación, ahora el cuerpo se pone a almacenar. Y cuando se pone a almacenar, la próxima vez que usted hable el pico, que abra la boca y se coma algo, eso va para la grasa. Por eso es que pasar hambre engorda. No pase hambre, haga sus 3 comidas, coma suficiente, pero coma bien. Utilice algo como la dieta 2x1, dieta 3x1, mucha agua. El libro El Poder del Metabolismo le da mucha información sobre eso, pero por favor, no cometa el error de ponerse a pasar hambre porque se va a poner gordo. ¿Y sabe qué? La verdad siempre triunfa.